Flow, fluir, una psicología de la felicidad. Mihaly Csikszentmihalyi, página 26. Los escudos de la cultura. A lo largo del curso de la evolución humana, cada grupo de personas se fue dando cuenta gradualmente de la enormidad de su soledad en el cosmos y de la precariedad de su lucha por la supervivencia. Por ello, elaboró mitos y creencias capaces de transformar las fuerzas destructoras e imprevisibles de la naturaleza en comportamientos manejables o al menos comprensibles. Una de las principales funciones de cada cultura ha sido proteger a sus miembros frente al caos, reafirmando su propia importancia y su éxito final. Los esquimales, los cazadores de la cuenca del Amazonas, los chinos, los navajos, los aborígenes australianos y los residentes en Nueva York, todos están seguros de vivir en el centro del universo y de tener una dispensa especial que los sitúa en el carril directo que lleva al futuro. Sin esas creencias en privilegios exclusivos, sería difícil enfrentarse a las pruebas de la existencia. Así es como debería ser, pero hay momentos en los que el sentimiento de que uno ha encontrado la seguridad en el seno de un cosmos amigable se convierte en algo peligroso. Una confianza poco realista en los escudos, en los mitos culturales, puede llevar al desencanto extremo cuando caen. Esto suele suceder cuando una cultura ha tenido buena suerte durante un cierto tiempo y parece entonces haber hallado el modo de controlar las fuerzas de la naturaleza. Llegados a este punto, es lógico empezar a pensar que son un pueblo elegido y que no necesitan temer al fracaso. Los romanos llegaron a este punto tras varios siglos de dominar el Mediterráneo. Los chinos confiaban en su superioridad inmutable sobre los mongoles antes de que estos les conquistaran. Los aztecas se sentían así antes de la llegada de los españoles. El orgullo cultural o la presunción de haber sido salvados de un universo que básicamente no tiene sensibilidad ante las necesidades humanas generalmente trae problemas. El inmerecido sentimiento de seguridad, más pronto o más tarde, resulta en un duro despertar. Cuando las personas empiezan a pensar que el progreso es inevitable y que la vida es fácil, pueden perder rápidamente el valor y la determinación a la hora de enfrentarse a los primeros signos de la adversidad. Mientras se dan cuenta de que todo lo que creían no era del todo verdad, abandonan la fe en todo lo demás que habían aprendido. Faltos del apoyo al que estaban acostumbrados, gracias a los valores culturales que poseían, se hunden en un pantano de ansiedad y apatía. Tales síntomas de desencanto no es difícil observarlos hoy a nuestro alrededor. Los más obvios tienen que ver con la negligencia que se extiende y que afecta a tantas vidas. Las personas genuinamente felices son pocas y dispersas. ¿Cuántas personas que usted conoce disfrutan con lo que están haciendo? ¿Cuántas están lo suficientemente satisfechas con lo que les ha tocado en suerte? ¿Cuántas no se lamentan del pasado y miran hacia el futuro con confianza? Si Diógenes con su linterna hace 23 siglos tuvo problemas para hallar un hombre cabal, hoy tal vez hubiese tenido más dificultades para hallar a un hombre feliz. Este malestar general no es debido directamente a causas externas. A diferencia de muchos otros países de nuestro mundo contemporáneo, no hemos podido culpar de nuestros problemas al entorno hostil, a la pobreza o a la opresión ejercida por un ejército extranjero que ocupa nuestra tierra. Las raíces del descontento son internas y cada persona debe enfrentarse a ellas individualmente con su propio poder. Los escudos que han funcionado en el pasado, el orden que ofrecían la religión, el patriotismo, las tradiciones étnicas y las costumbres propias de cada clase social, ya no son efectivos para un número creciente de personas que se sienten expuestas a los duros vientos del caos. La falta de orden interno se manifiesta en una condición subjetiva que algunos denominan ansiedad ontológica o angustia existencial. Básicamente, es un miedo a ser, un sentimiento de que no hay sentido. En las últimas Batería generaciones, baja, por favor recargar. En las últimas generaciones, el espectro de la guerra nuclear ha añadido una amenaza sin precedentes a nuestras esperanzas. Ya no parece tener sentido los anhelos históricos de la humanidad. Somos simples partículas olvidadas flotando en el vacío. Con cada año que pasa, el caos del universo físico se convierte en algo más poderoso en las mentes de la multitud. Y mientras las personas viven su vida
pasando de la ignorancia llena de esperanzas de la juventud a la madurez sobria, tarde o temprano van a tener que afrontar la pregunta cada vez más persistente. ¿Esto es todo lo que hay? La infancia puede ser dolorosa y la adolescencia confusa, pero para muchas personas, tras todo ello, está la esperanza de que una vez hayamos crecido, las cosas van a ir mejor. En los primeros años de madurez, el futuro aún parece prometedor y uno conserva la esperanza de lograr sus objetivos, pero inevitablemente el espejo del baño nos muestra las primeras canas y confirma el hecho de que estos kilos de más no los vamos a perder. Inevitablemente empezamos a perder la vista y dolores misteriosos empiezan a surgir por todo el cuerpo, como los camareros de un restaurante que empiezan a poner las mesas para el desayuno mientras uno está terminando de cenar. Estas señales de mortalidad nos comunican claramente su mensaje: tu tiempo se está acabando, es la hora de marcharse. Y cuando esto sucede, pocas personas están listas. Espera un minuto, esto no puede estar sucediéndome, aún no he empezado a vivir. ¿Dónde está todo el dinero que se supone que he acumulado? ¿Dónde están esos buenos momentos que iba a disfrutar? Un sentimiento de que nos han mentido, de que nos han engañado, es la consecuencia comprensible de todo ello. Desde nuestra más temprana edad nos han condicionado para que creamos que un destino benigno cuidará de nosotros. Después de todo, todo el mundo parece estar de acuerdo en que ha sido una gran suerte vivir en este país, que ahora es más rico que nunca, en el periodo más científicamente avanzado de la historia, rodeados de la tecnología más eficaz y protegidos por la más sabia construcción. Pero por ello tiene sentido esperar que tuviésemos una vida más rica y con más sentido que cualquiera de los miembros anteriores de la raza humana. Si nuestros abuelos, que vivían en un pasado espantosamente primitivo, pudieran gozar de los avances de hoy, imagínense lo felices que serían. Los científicos nos contaron que así era, lo predicaron los sacerdotes en los púlpitos de sus iglesias y lo confirmaron miles de anuncios de televisión que celebraban la buena vida. Pero a pesar de todas estas afirmaciones, más pronto o más tarde nos despertamos solos y vemos que de ningún modo este mundo rico, científico y avanzado va a darnos la felicidad. Y mientras esta toma de conciencia va asentándose lentamente, distintas personas reaccionan de forma diferente. Algunos intentan ignorarlo y renuevan sus esfuerzos para adquirir más de las cosas que se supone que mejoran la vida: coches más grandes, casas más grandes, más poder en el trabajo o un estilo de vida lleno de atractivo. Renuevan sus esfuerzos determinados a conseguir la satisfacción que hasta ahora les ha eludido. A veces esta solución funciona, simplemente porque uno está tan inmerso en la lucha competitiva que no tiene ocasión para darse cuenta de que el objetivo ni siquiera está más cercano que antes. Pero si una persona se toma unos momentos para reflexionar, el desencanto vuelve. Tras cada éxito se ve con mayor claridad que el dinero, el poder, la posición social y las posesiones por sí mismas no añaden ni un ápice a la calidad de vida. Otros deciden atacar directamente los síntomas amenazantes. Si es el cuerpo el que da la primera señal de alarma, van a seguir dieta, apuntarse a un gimnasio, hacer aeróbic, comprar un Natilus o hacerse una cirugía plástica. Si el problema parece consistir en que nadie les presta atención, compran libros sobre cómo tener poder o hacer amigos, o se apuntan a cursos prácticos sobre cómo tener seguridad en sí mismo y sentirse más poderosos. De todos modos, tras un breve tiempo, estas soluciones parciales tampoco funcionan. No importa cuánta energía dediquemos al cuidado corporal, llegará el momento en el que el cuerpo nos ganará la partida. Si estamos aprendiendo a tener más seguridad en nosotros mismos, podemos distanciar a nuestros amigos sin advertirlo. Y si dedicamos mucho tiempo a cultivar nuevas amistades, podemos amenazar la relación que tenemos con nuestra pareja o familia. Hay tantas cosas de las que debemos preocuparnos y tan poco tiempo para atenderlas todas. Intimidados por la inutilidad de intentar atender a todas las demandas que no pueden controlar, algunos simplemente abandonan y se retiran grácilmente al olvido relativo. Siguiendo el consejo de Cándido, abandonan el mundo y cultivan su pequeño jardín. Pueden tener escarceos con formas de evasión, como de desarrollar alguna afición no dañina o acumular una colección de pintura abstracta o figuras de porcelana, o pueden perderse en el alcohol o en el mundo del sueño de las drogas. Y aunque los placeres exóticos y las diversiones caras pueden temporalmente alejar de la mente la pregunta básica de ¿es esto todo lo que hay?, pocos afirman haber hallado la respuesta de este modo. Tradicionalmente,
El problema de la existencia ha sido enfrentado directamente por la religión. Y un número creciente de desilusionados vuelven a ella escogiendo alguna de las creencias más comunes u otras variantes orientales más esotéricas. Pero las religiones solo son intentos que han tenido un éxito temporal en manejar la falta de sentido de la vida. No hay respuestas permanentes. En algunos momentos de la historia, las religiones han explicado de forma convincente lo que estaba mal en la existencia humana y le han ofrecido respuestas increíbles, respuestas creíbles. Desde el siglo IV al octavo de nuestra era, el cristianismo se extendió a través de toda Europa. El Islam arrasó en el Próximo Oriente y el budismo conquistó Asia. Durante cientos de años, estas religiones dieron a la gente objetivos que les satisfacían para que pasaran toda su vida persiguiéndolos. Pero hoy es más difícil aceptar sus visiones del mundo como verdades definitivas. La forma en la cual las religiones han presentado sus verdades, mitos, revelaciones, textos sagrados, ya no es creída a ciegas en una era de racionalismo científico, aunque la sustancia que conforma estas verdades haya permanecido sin cambios. Una nueva religión vital puede ser algún día levantarse de nuevo. Mientras tanto, los que buscan consuelo en las iglesias existentes a menudo pagan por su paz mental con un compromiso tácito de ignorar lo que se sabe acerca de cómo funciona el mundo. La evidencia de que ninguna de estas soluciones resulta efectiva a largo plazo es irrefutable. En el colmo de su esplendor material, nuestra sociedad sufre de una sorprendente variedad de extrañas enfermedades. Los beneficios producidos por la extendida dependencia de las drogas ilegales están enriqueciendo a los asesinos y a los terroristas. Parece posible que en un futuro próximo estemos regidos por una oligarquía de antiguos traficantes de drogas que rápidamente está ganando riqueza y poder a expensas de los ciudadanos que obedecen la ley. En nuestra vida sexual, al sacudir las cadenas de la moral hipócrita, hemos liberado virus destructivos entre nosotros. A menudo las tendencias futuras son tan terribles que nos desalentamos y desconectamos la radio cuando escuchamos las últimas estadísticas. Pero la estrategia del avestruz para evitar las malas noticias no es productiva. Es mejor enfrentarse a los hechos y tener cuidado para no ser uno más entre las estadísticas. Hay algunas que pueden ser de consuelo para algunos. Por ejemplo, en los últimos 30 años hemos doblado el uso per cápita de energía, mayormente gracias a que se multiplicó por 5 el uso de aparatos eléctricos. Otras tendencias, de todos modos, no gustarían a nadie. En el 1984 aún había en Estados Unidos 34 millones de personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza, definido por ingresos anuales de $10.609 o menos para una familia de 4 personas. Esta cifra ha cambiado muy poco durante generaciones. En los Estados Unidos la frecuencia per cápita de crímenes violentos, asesinatos, violaciones, robos y asaltos se ha incrementado más del 300% entre el 1960 y el 1986. En un año tan próximo como el 1978 se denunciaron 1.085.500 crímenes violentos y en el 1986 el número había subido a 1.488.140. La proporción de asesinatos se ha mantenido firme en torno al 1000% por encima de otros países industrializados como Canadá, Noruega o Francia. En aproximadamente el mismo periodo, la proporción de divorcios subió en un 400%. El 31 de cada 1000 parejas casadas en 1950 pasó a 121 en el 1984. Durante estos 25 años, las enfermedades venéreas se triplicaron. En 1960 había 259.000 casos de gonorrea y en el 1984 eran casi 900.000. Aún no tenemos una idea clara del precio trágico en vidas humanas que la última plaga, el SIDA, va a reclamar antes de ser vencido. La triplicación o cuadruplicación de la patología social durante la última generación es cierta en un increíble número de ámbitos. Por ejemplo, en el 1975 hubo 1.700.000 peticiones de intervención clínica relacionada con pacientes mentales en todo el país. Y en el 1975 el número había subido a 6.400.000. Tal vez no sea coincidencia, pero datos similares ilustran el incremento de nuestra paranoia nacional. Durante la década de 1975 al 85, el presupuesto autorizado de gastos del Departamento de Defensa subió de 87.9 miles de millones de dólares a 284.7 miles de millones, un incremento de más del triple. Es cierto que el presupuesto del Departamento de Educación también se triplicó durante el mismo periodo,
pero en 1985 ascendió a solo 17.4 miles de millones. Al menos en lo que respecta a la distribución de los recursos, la espada es 16 veces más importante que el lápiz. El futuro no parece tener mejor aspecto. Los adolescentes de hoy muestran los síntomas de malestar que afecta a sus padres, a veces incluso de forma más virulenta. Pocas personas jóvenes son educadas hoy en día en familias donde ambos padres están presentes para compartir las responsabilidades que supone educar a los hijos. En el 1960, solo 1 de cada 10 adolescentes estaba viviendo en una familia con un solo progenitor. En 1980, la posición se ha doblado y en 1990 se espera que se triplique. En el 1982 había más de 80.000 delincuentes juveniles con una edad media de 15 años condenados en diversas cárceles. Las estadísticas sobre el abuso de drogas, las enfermedades venéreas, el abandono del hogar y los embarazos no deseados son todas desagradables, aunque probablemente no reflejan toda la verdad. Entre el 1950 y el 1980 los suicidios de adolescentes se incrementaron en 300%, especialmente entre los chicos jóvenes blancos de clases ricas. De los 29.253 suicidios registrados entre el 85 en 1985, 1.339 eran chicos jóvenes blancos de entre 15 y 19 años de edad. Las chicas blancas de las mismas edades se suicidan 4 veces menos y los chicos negros 10 veces menos. Los jóvenes negros, de todos modos, forman el grueso del número de muertes de jóvenes por homicidio. Y lo último, pero no menos importante, es el nivel de conocimientos de la población parece estar en declive en todas partes. Por ejemplo, la puntuación media en matemáticas de los exámenes SAT era de 466 en 1967 y en 1984 era de 426. Un bajón similar se ha registrado en las puntuaciones verbales y estas estadísticas lamentables podrían seguir y seguir. ¿Y por qué sucede esto a pesar de haber alcanzado milagros de progreso que no podríamos ni soñar? ¿Por qué parecemos más desamparados al enfrentarnos a la vida que nuestros antepasados menos privilegiados? La respuesta parece clara. Mientras que la humanidad ha incrementado colectivamente sus poderes materiales cientos de veces, no ha avanzado mucho en términos de mejorar el contenido de su experiencia. Recuperar la experiencia. No hay modo de salir de este trance si el individuo no toma personalmente el asunto en sus manos. Si los valores y las instituciones ya no nos ofrecen el apoyo ni el marco de referencia que antes nos daban, cada persona debe utilizar cualquier instrumento a su alcance para construir una vida con sentido y que le permita gozar de ella. Uno de los instrumentos más importantes en esta búsqueda los ofrece la psicología. Hasta ahora, las principales contribuciones de esta ciencia, que apenas está empezando a volar, ha sido descubrir cómo los acontecimientos del pasado arrojan luz en la conducta presente. Nos ha hecho ser conscientes de que la irracionalidad adulta es a menudo el resultado de las frustraciones infantiles. Pero existe otro modo en el que puede utilizarse esta disciplina de la psicología. Puede ayudarnos a responder a la pregunta, siendo como somos, con todos nuestros errores y represiones, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro futuro? Para sobreponerse a las ansiedades y depresiones de la vida actual, los individuos deben independizarse del entorno social hasta un grado en el que no respondan exclusivamente en términos de sus recompensas o castigos. Para obtener esta autonomía, una persona debe aprender a darse recompensas. Tiene que desarrollar la habilidad de encontrar diversión y propósito sin tener en cuenta las circunstancias externas. Este desafío es a la vez más fácil y más difícil de lo que parece. Más fácil porque la habilidad para hacer esto está al alcance de todas las personas. Más difícil porque requiere una disciplina y perseverancia que han sido algo escasas en todas las épocas y tal vez lo son más aún en el presente. Y antes de todo esto, conseguir el control sobre la experiencia requiere un cambio drástico de actitud sobre lo que es importante y lo que no lo es. Crecemos creyendo que lo que más cuenta en nuestras vidas es lo que va a ocurrir en el futuro. Los padres enseñan a sus hijos que si aprenden buenas costumbres ahora, cuando sean adultos, en la vida les irá mejor. Los maestros aseguran a sus alumnos que estas aburridas clases van a serles beneficiosas más adelante, cuando los estudiantes estén buscando trabajo. El vicepresidente de la compañía les dice a los empleados que deben tener paciencia y trabajar duro porque uno de estos días serán ascendidos a la categoría de los ejecutivos.
Al final de la larga lucha por avanzar, llegan los años dorados del retiro. Nosotros siempre estamos luchando por vivir, solía decir Ralph Waldo Emerson, pero nunca vivimos. O como la eh, pobre francesa aprendió en el cuento para niños, siempre habrá pan y jamón mañana, pero nunca habrá pan y jamón hoy. Desde luego, el énfasis en posponer la gratificación es, hasta cierto punto, inevitable. Como Freud y muchos otros antes y después de él han afirmado, la civilización se construye sobre la represión de los deseos individuales. Sería imposible mantener cualquier tipo de orden social, cualquier división compleja de trabajo, a menos que los miembros de la sociedad fuesen obligados a aprender los hábitos y las habilidades que la cultura requería, les gustase o no a los individuos. La socialización o la transformación de un organismo humano en persona que funciona con éxito en un sistema social en particular no puede evitarse. La esencia de la socialización es hacer depender a las personas de los controles sociales, hacerlos responder de forma predecible a las recompensas y a los castigos. Y la forma más efectiva de socialización se consigue cuando las personas se identifican tan profundamente con el orden social que no pueden imaginarse a sí mismos rompiendo alguna de sus reglas. Al hacernos trabajar para sus objetivos, la sociedad se ayuda mediante poderosos aliados, nuestras necesidades biológicas y nuestro condicionamiento genético. Por ejemplo, todos los controles sociales se basan, en último término, en una amenaza al instinto de supervivencia. Las personas de un país conquistado obedecen al conquistador porque desean seguir viviendo. Hasta hace muy poco, las leyes de las naciones más civilizadas, como es Gran Bretaña, eran reforzadas con amenazas de castigos corporales, mutilaciones o muerte. Cuando no utilizan el dolor, los sistemas sociales utilizan el placer para inducir a aceptar las normas. La buena vida prometida como recompensa a una vida dedicada al trabajo y al cumplimiento de la ley se construye gracias a los deseos que contiene nuestro programa genético. Prácticamente todos los deseos que se han convertido en parte de la naturaleza humana, desde la sexualidad a la agresión, desde el deseo de seguridad a la receptividad al cambio, han sido utilizados como fuente de control social por los políticos, las iglesias y las empresas y los publicistas. Para atraer a los reclutas a fin de que formasen parte del ejército turco, los sultanes del siglo XVI prometían la recompensa de violar a las mujeres de los territorios conquistados. En nuestros días los carteles prometen a los jóvenes que si se unen al ejército verán el mundo. Es importante darse cuenta de que buscar el placer es una respuesta refleja que se halla en nuestros genes para asegurar la conservación de la especie, no con el propósito de nuestro disfrute propio y personal. El placer que tenemos al comer es una manera eficiente de asegurarse que el cuerpo va a obtener el alimento que necesita. El placer del acto sexual es igualmente un método práctico que los genes utilizan con el propósito de programar el cuerpo para que se reproduzca y con ello asegurar la continuidad de los genes. Cuando un hombre se siente físicamente atraído por una mujer o viceversa, normalmente imagina, asumiendo que piensa en ello, si es que lo hace, que este deseo es una expresión de sus intereses individuales, un resultado de sus propias intenciones. En realidad, es más frecuente que su interés esté siendo manipulado por el invisible código genético, que está siguiendo sus propios planes. Y mientras la atracción siga siendo un reflejo basado puramente en reacciones físicas, los planes conscientes de la persona probablemente solo jueguen un papel muy pequeño. No hay nada malo en seguir esta programación genética y disfrutar de los placeres que nos proporciona, mientras que los reconozcamos como lo que son y mientras tengamos algún control sobre ellos cuando sea necesario perseguir otros objetivos a los que hayamos decidido darle prioridad. El problema es que recientemente se ha convertido en una moda creer que, sintamos lo que sintamos dentro, se trata de la verdadera voz de la naturaleza hablándonos. La única autoridad en la que creen muchas personas hoy en día es el instinto. Si algo parece bueno y es natural y espontáneo, entonces es bueno. Pero cuando seguimos las sugerencias de la genética y las instrucciones sociales sin cuestionarlas, abandonamos el control de la conciencia y nos convertimos en juguetes sin poder en manos de fuerzas impersonales. La persona que no puede resistirse a la comida o al alcohol, o cuya mente está siempre pensando en el sexo, no es libre para dirigir su energía psíquica.
La visión liberada de la naturaleza humana, que acepta y sigue cada impulso o instinto que siente simplemente porque está ahí, tiene como resultado unas consecuencias bastante reaccionarias. Mucho realismo contemporáneo resulta ser una variación del viejo y anticuado fatalismo. Las personas se sienten liberadas de la responsabilidad mediante el recurso al concepto de naturaleza. Por naturaleza, sin embargo, todos nacemos ignorantes. Entonces, ¿deberíamos evitar el aprender? Algunas personas producen una cantidad de andrógenos mayor de la normal y por ello son excesivamente agresivas. ¿Significa eso que deberían expresar libremente su violencia? No podemos negar los hechos de la naturaleza, pero ciertamente debemos intentar mejorarlos. El sometimiento al programa genético puede ser algo muy peligroso porque nos deja indefensos. Una persona no puede desoír las instrucciones genéticas cuando es necesario, siempre resulta vulnerable. En lugar de decidir cómo actuar en términos de sus objetivos personales, debe rendirse ante las cosas para las que ha sido programado o mal programado su cuerpo. Uno debe conseguir especialmente el control sobre los impulsos instintivos para conseguir una independencia sana en la sociedad, puesto que mientras respondamos de forma predecible a lo que sentimos como bueno y a lo que sentimos como malo, es fácil que los demás exploten nuestras preferencias para sus propios fines. Una persona totalmente socializada es la que desea solo las recompensas que aquellos que la rodean han decidido que debe desear. Recompensas que, a menudo, se apoyan en los deseos genéticamente programados. Puede encontrarse con miles de experiencias que potencialmente podrán llenarle, pero no se da cuenta porque no son las cosas que desea. Lo que importa no es lo que tiene ahora, sino lo que podría obtener si hace lo que otros desean que haga. Atrapado por la trampa de los controles sociales, esta persona sigue luchando por un premio que siempre se disuelve entre sus manos. En una sociedad compleja, muchos grupos poderosos se ocupan de la socialización y a veces con objetivos aparentemente contradictorios. Por un lado, las instituciones oficiales, como las escuelas, iglesias y bancos, intentan convertirnos en ciudadanos responsables que desean trabajar duro y ahorrar. Por otro lado, estamos siendo tentados constantemente por los comerciantes, fabricantes y publicistas para que nos gastemos nuestras ganancias en productos que van a darles la mayoría de beneficios a ellos. Y finalmente, el sistema subterráneo de los placeres prohibidos, regido por jugadores, proxenetas y traficantes de droga, que es lo opuesto dialécticamente a las instituciones oficiales, nos promete sus propias recompensas de placer fácil, en el caso que podamos pagarlo. Los mensajes son muy diferentes, pero su resultado es esencialmente el mismo: hacernos dependientes de un sistema social que explota nuestras energías para sus propios propósitos. Aquí no cuestionamos que para sobrevivir, y en concreto para sobrevivir en una sociedad compleja, sea necesario trabajar por unos objetivos externos y posponer la gratificación inmediata. Pero una persona no tiene que convertirse por ello en un muñeco manejado por los controles sociales. La solución es liberarse de forma gradual de las recompensas de la sociedad y aprender cómo sustituirla por recompensas que estén bajo el poder propio de uno. Esto no significa que debamos abandonar todos los objetivos que nos propone la sociedad. Significa que además, o en lugar de los objetivos con los que otros nos seducen, debemos desarrollar unos objetivos propios. El paso más importante para emanciparse de los controles sociales es la habilidad de encontrar recompensas en los acontecimientos de cada momento. Si una persona aprende a disfrutar y a encontrar significado en la corriente incesante de experiencias, en el propio proceso de vivir por sí misma, el peso de los controles sociales cae automáticamente de nuestros hombros. El poder regresa a la persona cuando las recompensas dejan de estar delegadas a fuerzas exteriores y a ella misma. Ya no es necesario luchar por objetivos que siempre están alejándose en el futuro y finalizar cada aburrido día con la esperanza de que tal vez mañana suceda algo bueno. En lugar de estar siempre esforzándonos para alcanzar el premio que, como en el suplicio de Tántalo, está fuera de nuestro alcance, uno empieza a recoger las recompensas verdaderas de la vida. Pero no es abandonándonos a los deseos instintivos como nos liberaremos de los controles sociales.
También debemos independizarnos de los dictados del cuerpo, aprender a tomar el control de lo que sucede en nuestra mente. El placer y el dolor suceden en la conciencia y existen solo en ella. Mientras obedezcamos los hábitos de estímulo-respuesta socialmente condicionados que utilizan nuestras inclinaciones biológicas, estaremos controlados por el exterior. Mientras un anuncio deslumbrante nos haga salivar de deseo por el producto que anuncia, o una bronca del jefe nos amargue el día, no seremos libres para determinar el contenido de la experiencia. Y ya que lo que experimentamos es la realidad, al menos en lo que a nosotros nos concierne, podemos transformar la realidad todo cuanto podamos influenciar lo que sucede en la conciencia, y así nos liberaremos de las amenazas y los halagos del mundo exterior. Los hombres no tienen miedo de las cosas, sino de cómo las ven, dijo Epicteto hace mucho tiempo. Y el gran emperador Marco Aurelio escribió: si te sientes dolido por las cosas externas, no son estas las que te molestan, sino tu propio juicio acerca de ellas. Y está en tu poder cambiar este juicio ahora mismo. Vías de liberación. La sencilla verdad de que el control de la conciencia determina la calidad de vida se conoce desde hace mucho tiempo. De hecho, es tan antigua como la humanidad. El consejo del oráculo de Delfos, que decía, conócete a ti mismo, lo implicaba de cierto modo, y era claramente reconocido por Aristóteles, cuya idea de la actividad virtuosa del alma prefigura en muchos aspectos los argumentos de este libro. Fue desarrollada por los filósofos estoicos en la antigüedad clásica. Las órdenes monásticas cristianas perfeccionaron varios métodos para aprender cómo canalizar los pensamientos y los deseos. Ignacio de Loyola lo racionalizó en sus famosos ejercicios espirituales. El último gran intento de liberar la conciencia del dominio de los impulsos y del control social fue el psicoanálisis, como Freud señaló. Los dos tiranos que luchan por el control de la mente son el inconsciente y el superyo. El primero es un criado de los genes y el segundo un lacayo de la sociedad. Ambos representan el otro. Opuestos a ellos está el yo, que se ocupa de las necesidades genuinas de las personas relacionadas con su entorno concreto. En el Oriente, las técnicas para conseguir el control sobre la conciencia han proliferado y han alcanzado niveles de enorme perfección. Aunque sean muy diferentes la una de la otra, en muchos aspectos, las disciplinas yogis de la India, el enfoque taoísta elaborado en China y las variedades zen del budismo buscan liberar la conciencia de las influencias deterministas de las fuerzas exteriores, que son de naturaleza biológica o social. Así, por ejemplo, un yogui disciplina su mente para que ignore el dolor que la persona corriente no tendría otro remedio que dejar pasar a su conciencia. De forma similar, puede ignorar las peticiones insistentes del hambre o del impulso sexual que muchas personas serían incapaces de resistir. El mismo efecto puede conseguirse de diferentes maneras, ya sea a través de perfeccionarse en una disciplina mental severa como el yoga o gracias a cultivar una espontaneidad constante como el zen. Pero el resultado que buscan es idéntico: liberar la vida interna de la amenaza del caos, por un lado, y del rígido condicionamiento de los impulsos biológicos por el otro, para convertirse de esta manera en personas independientes de los controles sociales que explotan a ambos. Pero sí es cierto que las personas han conocido durante miles de años lo que nos hace libres y nos permite tener control de la propia vida. ¿Por qué no hemos hecho más progreso en esta dirección? ¿Por qué estamos tan indefensos, más incluso que nuestros antepasados, cuando nos enfrentamos al caos que interfiere en nuestra búsqueda de la felicidad? Hay al menos dos buenas explicaciones en este fracaso. En primer lugar, el tipo de conocimiento o sabiduría que uno precisa para emancipar la conciencia no es acumulativo. No puede condensarse en una fórmula, no puede memorizarse y luego aplicarse de forma rutinaria. Al igual que otras formas complejas de aprendizaje como un juicio político maduro o un sentido estético refinado, deben aprenderse a través de las experiencias de ensayo y error de cada individuo, generación tras generación. El control sobre la conciencia no es simplemente una habilidad cognitiva, al menos tanto como la inteligencia.
Necesita de la colaboración de las emociones y de la voluntad. No es suficiente saber cómo hacerlo. Uno debe hacerlo de forma continuada, del mismo modo como los atletas y los músicos deben practicar lo que saben en teoría. Y esto nunca es fácil. El progreso es algo relativamente rápido en los campos que aplican el conocimiento al mundo material, tales como la física o la genética, pero es dolorosamente lento cuando el conocimiento se aplica a modificar nuestros propios hábitos y deseos. En segundo lugar, el conocimiento de cómo controlar la conciencia debe reformularse cada vez que el contexto cultural varía. La sabiduría de los místicos, de los sufíes, de los grandes yogis o de los maestros zen debe de haber sido algo extraordinario en su tiempo, y tal vez fuese lo mejor en aquella época y cultura en concreto. Pero si lo trasplantamos a la California moderna, estos sistemas pierden bastante de su poder original. Contienen elementos que son específicos de su contexto original, y cuando estos componentes accidentales no se diferencian de lo que es esencial, el camino hacia la libertad se encuentra obstruido por zarzas de supercherías sin sentido. La forma ritual gana la partida al contenido y el buscador se vuelve a encontrar en el punto de partida. El control sobre la conciencia no puede institucionalizarse. Tan pronto como se convierte en parte de un conjunto de normas y reglas sociales, deja de ser una forma eficaz, de modo que originalmente se pretendía. Por desgracia, la rutinización se instala muy pronto. Freud aún estaba vivo cuando su búsqueda por liberar al yo de sus opresores se convirtió en una ideología estática y en una profesión rígidamente regulada por normas. Marx fue aún menos afortunado. Sus intentos para liberar a la conciencia de la tiranía de la explotación económica pronto se convirtieron en un sistema de represión que había asustado a la mente de su fundador. Y como observaron Dostoyevsky y muchos otros, si Cristo hubiese regresado para predicar su mensaje de liberación en la Edad Media, habría sido crucificado de nuevo por los dirigentes de la misma iglesia cuyo poder mundano se había levantado en su nombre. En cada nueva época, tal vez en cada generación o incluso en cada pocos años, si las condiciones en que vivimos cambian con tanta rapidez, es necesario repensar y reformular qué es lo que permite tener autonomía en la conciencia. Los primeros cristianos ayudaron a las masas a liberarse del poder anquilosado del régimen imperial y de una ideología que solo podía ofrecer sentido a las vidas de los ricos y poderosos. La reforma liberó a un gran número de personas de su explotación política y económica en manos de la Iglesia romana. Los filósofos y más tarde los hombres de Estado que diseñaron la Constitución de los Estados Unidos se resistieron a los controladores, a los controles establecidos por los reyes, los papas y la aristocracia. Cuando las condiciones de trabajo inhumanas se convirtieron en los obstáculos más evidentes para la libertad de los trabajadores de organizar su propia experiencia, como sucedió en la Europa industrial del siglo XIX, el mensaje de Marx se convirtió en algo especialmente importante. Los controles mucho más sutiles, pero igualmente coercitivos, de la Viena burguesa hicieron que el camino de liberación descubierto por Freud fuera adecuado para las personas cuyas mentes habían sido encadenadas por tales condiciones de vida. Los pensamientos de los evangelios de Martín Lutero, de los escritores de la Constitución de Marx y Freud, por solo mencionar unos pocos intentos realizados en Occidente para incrementar la felicidad mediante la proclamación de la libertad, siempre serán útiles y válidos, aunque algunos de ellos hayan sufrido cambios negativos en su aplicación práctica. Pero ciertamente no se han terminado ni los problemas ni las soluciones. Una y otra vez volvemos a la pregunta central: ¿cómo conseguir el dominio sobre la propia vida y qué tiene que decir acerca de esto el presente estado de conocimiento? ¿Y cómo puede este dominio ayudar a una persona a liberarse de sus ansiedades y miedos y con ello liberarse de los controles de la sociedad cuya recompensa puede ahora tomar o dejar de lado? Tal y como sugerimos anteriormente, el modo es a través del control sobre la conciencia, lo que nos conduce al control sobre la calidad de la experiencia. Cualquier ganancia, por pequeña que sea, en esta dirección, va a hacer que nuestra vida sea más rica, más divertida, con más significado. Antes de empezar a describir los modos en los cuales podemos mejorar la calidad de la experiencia, va a ser útil recordar brevemente cómo funciona la conciencia y qué significa realmente tener experiencias.
Si sabemos esto, podemos conseguir con mayor facilidad la liberación personal.